Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver otra nueva entrega para el curso de operador de PC. En este caso vamos a ver cómo elegir una computadora o cómo comprar una computadora, que es una pregunta muy frecuente que me hacen los alumnos que hacen o recién empiezan a hacer un curso de computación. Bien, para comprar una computadora vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes. Como primera medida, nosotros debemos pensar qué uso le vamos a dar a esa computadora. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué. Otro punto para tener en cuenta es a dónde voy a comprar esa computadora. Es algo muy importante también al momento de hacer nuestra elección o nuestra compra de la computadora. El tercer punto sería qué formato de computadora elegir, es decir, la forma que va a tener nuestra computadora. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los formatos que existen en la actualidad. Como cuarto punto es también definir qué procesador, es decir, qué cerebro va a tener nuestra computadora. Si va a ser un cerebro muy potente o un cerebro básico. Y por último, qué marca de computadora elegir. Bien, bueno, estos son los puntos más importantes que vamos a tener en cuenta al momento de hacer nuestra elección de computadora. Vamos por el punto número 1. ¿Qué uso le daremos a la computadora? Esto es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de usuarios. Comencemos por los primeros. El usuario básico. Se considera usuario básico aquellos usuarios que están empezando recién a estudiar computación. O bien para aquellos usuarios que necesitan hacer actividades muy sencillas, como por ejemplo utilizar las herramientas del Office, que vienen a ser utilizar el Word, el PowerPoint y también Excel. Y después también existen los usuarios que solamente trabajan en el ámbito de oficina, como un secretario, una secretaria, en fin, para trabajo en donde la potencia no requiere de un equipo con muchas características. En este caso, enviar un correo electrónico, hacer una nota, en fin, cuestiones básicas. Después tenemos los segundos usuarios, que son los usuarios del tipo profesional. Nos referimos a aquellos estudiantes que están estudiando computación un poco más avanzada, es decir, aquellos que están haciendo alguna carrera que tenga que ver con diseño gráfico, programación. Y después tenemos los profesionales, como por ejemplo un ingeniero, un científico, un diseñador industrial, creadores de contenido, como un youtuber. A eso se los consideran usuarios profesionales. Y por último tenemos los usuarios más exigentes, que son aquellos usuarios que se dedican a jugar juegos conocidos como AAA, o bien aquellos que son testeadores de juegos, ¿sí? Son las personas que se les pagan para que prueben los juegos que van a salir. Estos son jugadores avanzados. En el segundo punto tenemos que ver dónde compramos la computadora. Bien, existe un solo lugar, pero en realidad hoy por hoy la gente ha tomado dos caminos. Vamos por el más importante y el que yo recomiendo. Recurrir a una casa informática. Recurrir a una casa informática es una buena opción. También podemos hacerlo mediante una casa de computación, que es también una buena opción. Además, también podemos recurrir a aquellas casas que se especializan a vender todo lo que tenga que ver con la tecnología actual o moderna, que también es una buena opción que yo recomiendo. Y por último, tenemos una opción que son las casas de comercio. Esta opción yo no la recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque cuando vamos a una casa de informática, de computación o de tecnología, el vendedor, que es una persona que está muy preparada sobre el tema, nos va a preguntar el punto número 1, es decir, qué uso le vamos a dar a esa computadora. Pero cuando recurrimos a una casa de comercio, esa pregunta no nos suelen hacer. Simplemente nos suelen hacer, como modo de broma, preguntarnos si la vamos a comprar en efectivo o tarjeta de crédito. El punto número 3 es qué formato de computadora elegir. Es decir, tenemos que ver si vamos a utilizar una computadora chiquitita, grande. Bueno, para eso armé un cuadrito. Tenemos las computadoras, las clásicas, que se las conoce como PC de escritorio. Después tenemos las PC que son un poco más compactas, que ocupan menos lugar, que son las famosas All-in-One, todo en uno. Luego tenemos las computadoras llamadas laptop o notebook. Después tenemos las más pequeñas, que son las minibook o las netbook. Después también existen las tablets. Y por último tenemos los teléfonos inteligentes, los smartphones. Bien, para ver con cuál
de estos formatos quedarnos, vamos a tener en cuenta 3 características a nivel de usuario, no a nivel de usuario profesional ni gamer. Vamos a ajustarnos básicamente a lo necesario, a lo básico. Bien, primer punto a tener en cuenta: lo que se llama la multitarea, es decir, la capacidad que tiene la computadora en poder realizar muchas tareas al mismo tiempo. Es decir, poder abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, yo quiero abrir mi Facebook, estar escuchando música en YouTube, estar jugando un juego, abriendo un archivo de Word, en fin, haciendo muchas tareas en el mismo tiempo. Ahora, cuando hablamos de PC de escritorio, se pueden abrir más de 5 tareas. ¿Por qué? Porque cuando uno ejecuta más tareas dentro de una computadora, esta comienza a producir calor. Y la PC de escritorio, al tener un CPU totalmente separado, la ventilación o el proceso de calor que se genera internamente llega a ser no tan brusco como sería en los otros equipos. Entonces, por eso se considera que esta computadora es multitarea. Después tenemos las All-in-One. La All-in-One se recomienda no abrir más de 4 tareas, porque al tener un espacio muy reducido, el calor es el enemigo número 1 que tiene. Porque recuerden que una All-in-One tiene su CPU justo detrás de la pantalla, es decir, que está todo tan comprimido que el calor en cuestiones de segundos se comienza a elevar rápido. Por lo tanto, no se recomienda abrir más de 4 tareas. Después tenemos las notebooks. Bueno, las notebooks también son multitareas, pero son más pequeñas, es verdad. Pero la cuestión o la característica que tiene acá como a favor es que la pantalla está de un lado y el CPU está del otro lado. Es decir, que nunca están concentrando el mismo calor en un solo punto, como es en el caso de la All-in-One. Por eso que se las consideran multitarea, porque pueden realizar más de 5 tareas al igual que una PC de escritorio. Pues tenemos las netbooks. Bueno, las netbooks se recomienda no abrir más de 3 tareas, porque pasado esta cantidad de tareas, las netbooks comienzan a comportarse erróneamente hasta llegan a colgarse, y por lo tanto tenemos que reiniciar la máquina. Y además levantan mucha temperatura en muy corto tiempo. Actualmente las netbooks ya no se fabrican más, porque en su lugar fueron reemplazadas por las tablets, por lo tanto tienen las mismas características, no abrir más de 3 tareas. Y después tenemos los celulares. Si hablamos de un celular de gama media alta, tienen la misma funcionalidad que una tablet. Bien, eso sería como primer punto a tener en cuenta al momento de elegir una computadora. Vamos a una segunda característica que tienen que tener en cuenta. Vamos a hablar de las conexiones USB, es decir, todo lo que nosotros podemos conectar a una computadora. Recuerden que hoy por hoy solemos utilizar para conectar nuestra computadora un celular, un pendrive, la impresora, podemos conectar otra impresora más, ¿sí? En fin, una cámara web, un mouse. Hoy por hoy todo eso utilizan o tienen conexión llamada USB. Por lo tanto, tenemos que elegir un formato de computadora que admita o tenga una cierta cantidad de puertos USB disponibles para nuestra conexión. Hablemos de la PC de escritorio. Las PC de escritorio suelen tener más de 10 puertos USB, porque por lo general una PC de escritorio en su CPU, en la parte frontal, suelen tener aproximadamente de 2 a 4 puertos USB y en la parte de atrás suele tener como mínimo 6. Ya tenemos un total de 10. Cuando hablamos de PC All-in-One, estas suelen tener entre 6 a 4 puertos USB, dependiendo de la marca de la computadora, que es el último punto que vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de una notebook de las más económicas hasta la más cara, suelen venir entre 3 a 5 puertos USB. Cuando hablamos de netbook o minibook, estas suelen tener entre 2 a como máximo 3 puertos USB. Y las tablets usan un adaptador especial para tener conexión USB al igual que los smartphones. Por lo tanto, es decir que tenemos uno y tenemos que utilizar un adaptador. Bien, hasta el momento vamos viendo ya un panorama más completo de lo que nos convendría elegir en cuanto al formato de una computadora. Y vamos a un último punto.
si el equipo es portátil o no. Es decir, si yo puedo llevar mi equipo a todos lados, es decir, que mi computadora me acompañe a mí para hacer mis trabajos. Bien, cuando hablamos de PC de escritorio, estas computadoras no son portátiles. Las All-in-One, a pesar de que son cómodas, no ocupan mucho lugar, tampoco son portátiles porque necesitan de una alimentación, ¿sí?, de corriente. Cuando hablamos de notebook, netbook, tablet y smartphone, estas sí son portátiles porque poseen una batería interna. Pero recuerden que la batería interna está muy limitada por el uso excesivo que le demos nosotros a la computadora. Bien, bueno, estos son los puntos a tener en cuenta para elegir una computadora, en qué formato, ¿sí? Entonces, como primera opción sería, si yo soy una persona que constantemente trabajo con mi computadora, me conviene comprarme una PC notebook o laptop. Y mi segunda opción sería recurrir a una PC de escritorio. Esto lo elegimos cuando nosotros ya tenemos nuestra mesa de trabajo y queremos montar nuestro equipo en un solo lugar de trabajo. Bien, espero que esto haya quedado aclarado, cómo elegir o qué formato de computadora elegir. Pasemos al punto número 4. ¿Qué procesador o cerebro debemos elegir? Bueno, para hacer una comparación, podemos decir que tenemos para elegir entre un ingeniero y un científico, ¿sí? Existen dos cerebros, uno que se llama AMD y otro Intel. Bien, estos dos cerebros o procesadores son muy buenos, pero uno tiene una característica más importante que la otra, pero los dos trabajan muy bien y cumplen muy bien su función. Vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo me quiero comprar una computadora. Ya sabemos que lo ideal sería comprarse una notebook. Entonces, yo elijo una notebook, pero cuando lo hago comparación con otro negocio, puede ocurrir el caso en que la diferencia de precio sea bastante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Capaz que poniendo números, en la actualidad, en un comercio veo que la computadora que me gusta vale $300 y en otro negocio, la misma computadora, me vale $500. Bueno, ¿cuál será la diferencia que hay entre una computadora y otra? A pesar de que tiene el mismo formato, ¿sí?, lo que varía es el procesador, que generalmente nosotros el procesador a cuál pertenece mirando en esta parte inferior, es decir, en esta zona, porque aquí suelen poner los logotipos de los procesadores. ¿Vienen? Pegado. Bien, veamos cuál de los dos es más caro o cuál de los dos es más barato. Bien, cuando hablamos de AMD, son procesadores muy bajos, de bajo costo, a diferencia de los Intel, que son un poco más elevados, ¿sí? Ambos procesadores son muy buenos, pero todo depende de gusto de cada usuario, ¿sí? Pero para una persona que recién está empezando en esto de las computadoras, podemos empezar por algo término medio. Bien, entonces tengan en cuenta que el procesador es algo muy importante en la elección de una computadora. Y ahora hablemos del último punto. ¿Qué marca de computadora elegir? Bueno, en la actualidad vamos a hablar de las marcas más conocidas. Esto a modo de ejemplo que yo voy a poner ahora es porque lo verifiqué en estas semanas que estoy haciendo el video de los equipos que están, digamos, en el ranking de los más recomendados, ¿sí? Esto de acá a un par de meses puedo estar cambiando, porque esto es una competencia constantemente. Los fabricantes de computadoras van esmerando, van mejorando su equipo según el rendimiento. Bien, comencemos por las marcas de las mejores y vamos a ir yendo hacia abajo, ¿sí? Pero siempre hablando de marcas muy conocidas y muy importantes. Y por último voy a poner dos marcas genéricas, hablando del país de Argentina, sí, que tienen sus marcas propias, ¿sí? En tu país, si sos de otro país, bueno, tendrás que ver qué marca genérica, pero las que yo voy a nombrar al principio son las marcas que se manejan mundialmente. Vamos a ver cuáles son las marcas. Las marcas recomendadas son Dell, que en este momento está llevando el puesto número 1, ¿sí?, por los equipos que tienen buenas prestaciones. Después tenemos las HP, que han avanzado bastante.
Luego tenemos las computadoras Microsoft, que están haciendo muy buenos equipos, ¿sí? Están entre los primeros. Después tenemos la marca Asus, equipos muy buenos, que bueno, el año pasado ocupaba el segundo puesto, bueno, ahora cambió. Después tenemos las Huawei, que también son computadoras que se están recién haciendo conocer y están fabricando muy buen equipo. Creo que Huawei ya ha dado un paso fundamental con los smartphones. Después también tenemos las Lenovo. Bueno, Lenovo, lamentablemente, para los que vivimos en Argentina, yo sé que esto va a ser algo que me juega en contra, pero desde que Lenovo tiene la licencia en Argentina, están utilizando, les digo porque yo reparo equipos y las Lenovo ya no tienen, en su parte interna, ya no tienen componentes de calidad como lo tenía años antes. Me refiero a memoria RAM, discos rígidos. Antes tenían discos rígidos y memoria RAM de marcas conocidas. Hoy por hoy están utilizando partes genéricas, o sea que yo en Argentina no los recomiendo que lo compren, equipos Lenovo. Después tenemos, bueno, por excelencia, Apple. Bueno, Apple yo sé que no entra en la categoría de equipos que usan Windows, porque usa su propio sistema operativo, pero lo pongo porque algunos me van a querer cuestionar, no pusiste las Apple. Bueno, están, pero no usan Windows. Estamos haciendo este video basándonos en computadoras que utilizan como sistema operativo el Windows. Después tenemos las MSI, son equipos muy buenos. Toshiba, Samsung, LG, Acer y Compaq. Compaq, para los que no sabían, actualmente viene a ser la gama económica o la línea baja de HP, ¿sí? Y ahora sí, refiriéndome a Argentina, vamos a ver cuáles son los equipos genéricos. Bueno, existen muchas marcas de equipos genéricos acá en Argentina, pero yo solamente me voy a recurrir a dos, porque estos dos fabricantes por lo menos tienen, digamos, un respaldo, tienen página web donde poder conseguir refacción en caso de que el equipo esté dañado. Son la marca EXO y la marca Van Gogh, o Banjo, como dicen. Bueno, este equipo, si tenés la mala suerte de que te vino algo mal o se te rompió algo, puedes entrar a la página oficial del fabricante y poder conseguir las refacciones. Después otras marcas, como por ejemplo, hablando acá en Argentina, tenemos Tecnofrien, Admiral, Kanji. Son equipos muy genéricos que generalmente cuando te echas a perder algo, no es que puedes entrar a googlearlo y encontrar respuestas. No se consiguen, lamentablemente no se consiguen. No se dejen engañar por los vendedores que les dicen que compren equipos nacionales. Eso es una gran mentira, ¿sí? Bien, bueno, espero que con estos 5 tips puedan elegir su computadora para empezar en este mundo de la computación, de la informática. Así que bueno, chicos, gente, gracias por ver este video. Y vamos a sacar una conclusión. Conclusión final. ¿Cómo elegir una computadora? Bien, primer punto, ¿qué uso le daremos? Segundo punto, tengo que comprarla en un lugar especializado. Siempre elegir a dónde voy a utilizar mi computadora, es decir, si la voy a llevar para todos lados o simplemente en mi lugar de trabajo. Por último, elegir un procesador que se ajuste a mis tareas. Y por último, elegir la marca que mayor seguridad nos brinde. Esto me refiero a que le den asesoramiento postventa, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Gracias por su atención. Mi nombre es Edgardo Aramayo y lo espero en un siguiente video. Chau, chau.